Tiene la palabra el señor Rafael Mauro Reus, jefe de servicio de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las Islas Baleares. Bueno, en primer lugar, les pido que disculpen la ausencia de la persona que tenía que estar aquí en este momento, que es Onofre Ferrer Riera, el director general de Ordenación, Innovación y Formación Profesional, pero un leve percance en forma de gripe, tiene en cama con fiebre. Esperemos que de aquí al sábado le dé tiempo a recuperarse y contemos con su presencia, porque está previsto que, aparte de presentar hoy a Asha Miró, estuviera también el sábado con nosotros para presentar las conclusiones de este congreso. En nombre de nuestra Dirección General, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional y del Servicio de Formación Permanente de Profesorado, quería expresar mi agradecimiento a todos los participantes de este congreso que han venido de la totalidad de comunidades autónomas de España, incluido, por supuesto, la nuestra, por su asistencia a este congreso que se ha organizado a través del Servicio de Formación Permanente del Profesorado en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del INTEF, del Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Esta comunidad, la nuestra, en las Islas Baleares, como ha dicho antes nuestro conseller, es modelo de convivencia entre diferentes culturas, etnias y razas, tanto dentro como fuera de los centros educativos. En nuestras islas, según un estudio reciente, se hablan más de 400 lenguas oficiales en sus respectivos países. Y algunos de nuestros centros educativos acogen en sus aulas alumnado procedente de más de 100 nacionalidades distintas, como es el caso de uno de los centros que mañana presentará una de sus comunicaciones. Igualdad para vivir, diversidad para convivir, bien podría ser nuestro lema y el lema del resto de comunidades autónomas de este país. Me gustaría también, porque es tiempo de agradecimientos, expresar un agradecimiento muy especial hacia todos los miembros del Servicio de Formación Permanente del Profesorado y, en concreto, hacia Marco Alberto Saoner y María José Nicolau, asesores de este servicio y sin cuyo trabajo desde hace meses este congreso no hubiera sido posible. Ese agradecimiento especial va dirigido también a todos aquellos que nos han hecho llegar sus comunicaciones. No todas ellas han tenido cabida en este congreso porque su número excedió nuestra idea inicial de cantidad de comunicaciones que podíamos recibir y su número excedía el tiempo que podíamos dedicar a su exposición en este congreso. Cabe resaltar la calidad que tuvieron todas ellas y también el hecho de que durante la jornada de mañana podrán asistir a presentaciones de la totalidad de comunidades autónomas de este país, lo cual nos llena de orgullo y de satisfacción. Quiero agradecerles también a todos ustedes la celeridad con la que han ido bajando del coffee break que hemos tenido, sobre todo porque estando en la terraza en la que estaban apetecía casi darse 10 minutos más que bajar con celeridad. Por tanto, muchas gracias. Se ajustaron ustedes mucho a nuestro horario. Y también les tengo que decir que es una lástima que por unos días no puedan ver ustedes el paseo marítimo iluminado con las luces de Navidad. Así como hablamos con el encargado del tiempo para que mañana hiciera mejor que hoy, en Palma simplemente chispeó, aunque en otros sitios sí llovió a destajo. Pues nos quedó pendiente hablar con el ayuntamiento para que avanzara el encendido de las luces navideñas, pero bueno, para otro congreso les prometemos que lo tendremos en cuenta para ustedes. ¿De acuerdo? Y ya sin más dilación paso a presentarles a la ponente que tengo el gusto de que nos acompañe hoy para cerrar esta jornada de jueves. Se trata, como ya saben todos ustedes, de Asha Miró Vega y como pueden ver es una mujer que va encantando lentamente porque no para de sonreír, sea cual sea la circunstancia. Asha Miró nació cerca de Nasik, a orillas de Godavari, en India, y vivió entre Nasik y Bombay los primeros 6 años de su vida, hasta que en 1974... Sí, creo
creo que era en 1974, pero bueno, aquí está Asha para confirmarlo, por si acaso. No pareces de tanta edad. No. Como decía, en 1974 fue adoptada y se convirtió en una ciudadana más de Barcelona, de Cataluña y de España. Se diplomó en Ciencias de la Educación en la Universidad Blanquerna de Barcelona y cursó la carrera musical de piano en el Conservatorio Municipal de Barcelona. El sábado, por cierto, parece ser que tendrán ustedes la ocasión de escuchar un piano de cola que se va a subir en este escenario. Lástima que no estés ya entre nosotros. Entre 1989 y 2001 ejerció como maestra en varias escuelas de Barcelona, con lo cual ha sido compañera de profesión de muchos de nosotros durante unos años, lo cual la convierte en colega nuestra, en parte. Su interés por la cooperación entre países la ha llevado a participar como voluntaria en campos de trabajo en varias naciones y ha colaborado en organización de múltiples actos solidarios. En el ámbito de la adopción internacional se ha convertido en una persona emblemática y su presencia ha sido solicitada en congresos y coloquios sobre adopción, así como en cursos de formación de futuros padres adoptivos y en programas de televisión. Trabajó también en el Departamento de Comunicación y Promoción del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, siendo su portavoz de 2000 al 2004. Desde la publicación de su primer libro, Asha se convirtió en uno de los personajes que representan en nuestro país los valores de respeto por la interculturalidad y la diversidad en nuestra sociedad. Se convirtió en el puente de unión entre India y España a través de Casa Asia, institución afincada en Barcelona, dedicada al fomento de la cultura asiática en la sociedad occidental a través de múltiples actos culturales y diversas conferencias y debates. Es reclamada constantemente para hablar de su experiencia como persona adoptada, de su experiencia en haber reencontrado a su familia biológica y como referencia de persona que representa la multiculturalidad de la sociedad. Actualmente, y si no es así, te agradecería que me lo dijeras, trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona como asesora en la Regiduría de la Mujer y los Derechos Civiles, como mediadora entre el Ayuntamiento y las mujeres inmigrantes. Bueno, ahora estoy en comunicación, en el camino al departamento. Lo apuntaremos también para cuando vuelva. Hasta la fecha ha publicado 4 libros que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Quizás los más conocidos sean La hija del Ganges y Las dos caras de la luna, auténticos bestsellers tanto en catalán como en castellano, con más de 250.000 libros vendidos entre las dos lenguas hasta 2005 y que han sido traducidos a idiomas tan dispares como el holandés, italiano, alemán, finés, polaco, portugués, griego, y nos dijeron que recientemente se han publicado, y confirmado por favor, al inglés en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. A inicios de 2007 publicó su primera obra de ficción, Rastros de sándalo, escrita a 4 manos junto a Ana Soderpont, y ha publicado también los cuentos infantiles Los 4 viajeros y Los 4 viajeros en el acuario. Además, su figura ha inspirado una serie infantil de dibujos animados titulada Asha, actualmente en preproducción con la participación de TV3, Televisió de Catalunya y Televisión Española. En cuanto a su faceta mediática, que quizá algunos de ustedes conozcan, sobre todo si vienen de Baleares o Cataluña, ha sido presentadora del programa AD sobre el mundo de la publicidad en el canal 33 de Televisió de Catalunya, un programa que yo solía seguir. Ha presentado también Líneas de Vía Digital y es también presentadora del programa semanal Filmets de las televisiones locales del circuito catalán. Actualmente también presenta el programa cultural Continuará en Televisión Española de Cataluña. A través de su trabajo y su presencia constante en escuelas y bibliotecas de todo el país, Asha nos ha ayudado a concienciar a miles de niños y jóvenes, gracias a charlas y debates sobre sus libros. Nos ha ayudado también a entender mejor el mundo en que vivimos y a respetar los valores tanto occidentales como no occidentales. Porque Asha Miró, para muchas generaciones de jóvenes españoles e hijos de inmigrantes que ya forman parte de nuestro país, se ha convertido en la cara de la multiculturalidad y de la esperanza que ésta supone en nuestro futuro, y es ese precisamente el motivo que nos llevó a invitarla a compartir este congreso
con nosotros a través de esta ponencia inaugural titulada Los paradigmas de la educación multicultural. Asha, sabemos lo difícil que ha sido para ti estar hoy entre nosotros, por lo cual te agradecemos doblemente tu presencia aquí y ya les dejo con todos ustedes a Asha Miro. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Moltes gràcies, Rafa, per aquesta biografia tan maca, molt ben feta, per les teves paraules tan acollidores. Muchas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas, una educación abierta al mundo, que hoy empezamos. Para mí, educar en la diversidad y en la multiculturalidad es un tema apasionante que he vivido en primera persona, en mi propia piel, y que a su vez es de gran actualidad en el mundo educativo de hoy. Todos nosotros, los que hoy estamos aquí, maestros, pedagogos, psicólogos, iniciamos nuestra labor y nuestro trabajo con entusiasmo y vocación, teniendo todos un reto en común: educar para formar y preparar los ciudadanos del futuro. Todos nosotros somos realmente generadores de cambio. Encaramos los retos desde el positivismo, desde la vitalidad, usando nuestros propios recursos. Hoy me gustaría hablaros de la diversidad y de cómo educar en la multiculturalidad a través de mi propia experiencia vital. Pero antes me gustaría contaros una historia real. Agosto de 1996, Ruanda. Me encontraba en la ciudad de Kigali, en pleno genocidio entre las etnias tutsis y hutus. Un día me contaron esta historia. Un hombre subió a la montaña más alta para pasar la noche. Cuando volvió a casa, le preguntaron qué había visto. Cuando volvió a casa, él dijo: «Desde allá arriba he visto la humanidad». A medida que se iba oscureciendo en la tierra, se iban encendiendo pequeños fuegos. Unos, al soplo del viento, se apagaban quedando en la oscuridad. Otros fuegos se encendían con tanta fuerza que llenaban el cielo de chispas como si fueran fuegos artificiales, para después quedar en la oscuridad más profunda. Pero en cambio, había otros fuegos que se encendían poco a poco, para después levantar grandes llamaradas, que lo quemaban todo con fuerza. De cada fuego nacían infinidad de fuegos que se iban esparciendo por todas partes, llenando de luz la tierra. A estos no había viento que los apagara, lo resistían todo. Esto me lo contaba un hombre que cada día vivía la muerte de cerca, la injusticia, la violencia, pero que verdaderamente creía en la humanidad, en la capacidad transformadora de cada uno de nosotros para poder cambiar el mundo. La filosofía de este hombre, en un país sumido en el caos, ha sido una inspiración para mi vida, unido a la frase del también famoso periodista y escritor y viajero Kapuscinski: «Cruzar fronteras es el verdadero sentido de la vida». Hay muchas fronteras que no son físicas que también hay que cruzar: las de la cultura, las de la familia, las del idioma. Esto es lo que hacemos realmente los educadores. Miramos a nuestro alrededor y nos adaptamos a los cambios de nuestra sociedad. Reformulamos nuestro pensamiento para después pasar a la acción. ¿Qué significa diversidad? ¿Hay distintos tipos de diversidad? ¿Hace falta educar en la diversidad? ¿Cómo y dónde educar? ¿Y quién se hace responsable de todo ello? El deseo de buscar nuevas soluciones y respuestas y compartirlas nos empuja a superar obstáculos, y esto es lo que nos hace estar aquí hoy en estas jornadas. Llegué adoptada, como decía Rafa, a Barcelona desde la India en octubre de 1974, en un momento en que estamos viviendo los finales del franquismo. Tenía 7 años y solo hubo una escuela en toda Barcelona que apostó por mí.
tomándose mi educación como un reto personal de la directora con el apoyo del equipo de profesores. A su vez, mi madre, que abandonó su profesión de modista de alta costura, lo dejó todo para estar a mi lado en todos los momentos. Las dificultades fueron muchas. No sabía el idioma y solo conseguía hacerme entender con gestos. No había sido escolarizada. Cuando yo estaba en la escuela, en el orfanato de Bombay, me escapaba cada día con Madre Adelina para no asistir a las clases. No sabía leer, no sabía escribir. Por lo que volver de nuevo, llegando a Barcelona, volver a entrar a una escuela, para mí era un trauma. Mi sorpresa fue darme cuenta que cuando llegué a la nueva escuela, aquella no tenía nada que ver con las escuelas de la India, autoritarias, rígidas, y que el castigo era la base de todo. Desde que había llegado a Barcelona, me sentía extraña. Todo el mundo me miraba como un bicho raro, ya que en ese tiempo no había gente de color. En la escuela fui la novedad. Os voy a contar el primer día para que así veáis cómo era en ese momento. Me acuerdo que llegué y en ese momento solo iba por las mañanas a la escuela y bueno, a la hora fui a la clase como todos los niños, a la hora del patio cuando sonó el timbre salí al patio como todos los demás y al salir al patio a toda la escuela habían avisado los niños que venía una niña de la India, nada más. Al salir al patio todos salieron como yo a jugar, pero en lugar de jugar ese día nadie jugaba, todo el mundo daba vueltas alrededor mío. Y yo los miraba y pensaba, ¿pero qué están haciendo? No entendía nada. Bueno, pasó el patio, volvimos para clase y al llegar a casa, mi madre haciendo gestos le enseñaba, le explicaba. Yo estaba puesta ahí en medio, de pie, y todo el mundo dando vueltas. Mi madre, ¿pero cómo que daban vueltas? Dice, sí. Y de golpe se acordó, dice, ya está, claro, porque les han dicho que venía una niña de la India. Y claro, las únicas indias que han visto son las indias del oeste y te estaban buscando las plumas. Así empecé con la escuela. Adaptarme a mi nueva vida fue difícil, fue complicado, pero porque tenía que empezar a establecer lazos afectivos con mis nuevos padres, aprender a quererlos, a descubrir cómo eran. Hacía 1 año y medio que había estado luchando por tener unos padres, cada día pidiéndolos. Al contrario que muchos padres adoptivos que están, lo mismo que los padres adoptivos, pero desde el otro lado, esperando que me dijeran que ya tenía unos padres, que me enseñaban las fotos y esa cara, esos rostros blancos que eran muy distintos a los míos, tenían que ser esos mis padres. Para mí fue una felicidad, pero toda felicidad también reporta un esfuerzo. Y yo sabía que teniendo unos padres lo único que tocaba hacer era recompensarlos esforzándome en todo momento. A los 3 meses aprendí el idioma y con la ayuda de mi madre en 1 año hice 2 cursos. Mis días eran un cambio radical. Imaginaros de venir de la vida que llevaba en el orfanato a venir a Barcelona, a levantarme a las 7 de la mañana, estudiar piano de buena mañana, ir al colegio y después seguir los estudios en el conservatorio. El cambio de vida fue radical. Por eso os cuento todo esto, porque sé cómo se sienten los niños recién llegados de un país lejano. Se sienten desubicados, con un montón de frentes abiertos y con muchas incógnitas en su cabeza. El modelo de escuela que yo viví probablemente no era el común a esa época. Tuve suerte, tuve muchísima suerte. En mi escuela primaban los valores por encima de todo. Era tan importante que, o más que las matemáticas, la historia o la literatura. La educación se vivía de forma plena, no solo por los profesores y por toda la gente, el personal de la escuela, sino que hasta y todos los alumnos que eran mayor que nosotros nos educaban a los pequeños y nos preparaban y nos daban clases. Era un aprendizaje que mezclaba el método tradicional con el experimental. Se basaba en experiencias, se basaba en la convivencia. Al poco tiempo de incorporarme a la escuela, ya me sentía una más. Y mis compañeros habían superado su curiosidad inicial de buscarme las plumas y vivían todo con total normalidad. La convivencia era buena
Y cuando estaba en el colegio me sentía una más. Era genial porque no me sentía distinta. Solo era cuando cruzaba la calle, cuando salía a la calle, cuando me sentía distinta, porque siempre había la persona que llegaba y me preguntaba de dónde era, a dónde iba, por qué era de color, todas esas cosas. Y tenía que hablar de una cosa que en ese momento era muy difícil, que era la palabra adopción, que era como una especie de tabú, ¿no? Yo tuve la suerte de superar todas estas barreras, todas esas dificultades, por una cosa muy grande, gracias a la ayuda y al apoyo incondicional de mis padres, de la dedicación y del entusiasmo de los maestros que se hicieron cargo de mí. Imaginaros si mi experiencia fue tan positiva que, siguiendo los pasos y los modelos que vi yo de pequeña en mis maestros, descubrí al poco tiempo que mi vocación era ser maestra. La Barcelona y la España a las que yo llegué tenían muy poco que ver con la actual. En este momento yo era una curiosidad, una rareza. Durante décadas, la prosperidad económica del país ha traído a un gran número de personas de otras nacionalidades en busca de una vida mejor. Los flujos migratorios que se han sucedido en los últimos años han cambiado radicalmente a la composición de nuestra sociedad. Hoy en día vivimos en una sociedad multicultural, con lo positivo y lo negativo que lleva a eso. Poco a poco la sociedad se ha tenido que ir abriendo a nuevas realidades, a nuevas formas de vida. Sin duda, la globalización y las nuevas tecnologías han tenido un papel fundamental en la comprensión de esta nueva realidad. Pero lo que realmente marca el éxito de la integración de los recién llegados es la mutua comprensión en la sociedad que los recibe. Es por eso que la educación juega un papel crucial en ese proceso. Debemos facilitar la integración de nuestros nuevos conciudadanos, a la vez que debemos educar a nuestros hijos para que sepan aceptar que existen formas diferentes de vestir, formas diferentes de vida, diferentes religiones. En definitiva, que aprendan a vivir la diferencia como algo positivo y enriquecedor y no como una amenaza. Es en este contexto que seguramente nos surgirá una pregunta fundamental. ¿Debemos enseñar o debemos educar? ¿O debemos combinar ambas cosas? Ya Aristóteles, hace muchos siglos, planteaba esta disyuntiva. ¿Debemos focalizarnos en la pedagogía de la esencia o en la de la existencia? En la primera, prima el conocimiento, desvinculando de la persona, de forma que todos debemos recibir la misma educación, y esta es el fin en sí misma. En la segunda, presta mucha más atención a la persona, al ser humano, a la diferencia. En los momentos en que vivimos parece claro que una educación que no valore las diferencias culturales está claramente fuera de la realidad. Educar en estos momentos es un difícil reto que requiere de mucha dedicación y una gran amplitud de miras. Hoy, más que nunca, todas las personas vinculadas al mundo de la educación tienen en sus manos el futuro de una sociedad cada vez más diversa y más compleja. Si entendemos la acción de enseñar como la de transmitir conocimiento y la de educar como la de transmitir habilidades para adaptarse y transformar la sociedad en la que vivimos, parece muy claro que la segunda opción es la que tiene y toma más fuerza delante de la primera. El término diversidad se ha vuelto de uso común en nuestra sociedad, pero lo importante no es solo decirlo, no solo usarlo, sino entenderlo. ¿Qué entiendo yo por diversidad? Para mí, la diversidad debe basarse en entender las diferencias y en saber vivir con ellas con normalidad. No hablo de aceptar, porque la aceptación implica que hacemos una concesión a aquellos que no son iguales que nosotros. Se trata de entender que gentes de procedencias diversas, con diversas culturas, con diversas distintas religiones, pueden convivir en armonía si todos hacemos el esfuerzo de entender a los demás, sin renunciar por ello a nuestra propia identidad.
Cuando yo llegué a España era una rareza. No habían más niños como yo, bueno, mi hermana, que también llegó adoptada. Y los niños con los que me tocó convivir no estaban preparados para algo que probablemente nadie había imaginado que podía suceder. En esta situación fue básica la tarea de los maestros, de los educadores, que en poco tiempo transformaron una situación especial y que potencialmente podía ser conflictiva a algo normal, que todos los niños interiorizaron sin demasiado esfuerzo. El reto actual es de dimensiones colosales y en comparación con lo que yo viví. Hoy debemos esforzarnos en incluir infinidad de nacionalidades, culturas, religiones en nuestras escuelas y en nuestra sociedad. Armonizar todas estas diferencias es realmente difícil. Y es por ello que se están haciendo esfuerzos desde todos los ámbitos del mundo de la educación. Estos cambios también se han vivido en el contexto de la educación, ya que el número de alumnos inmigrantes han ido creciendo en nuestras aulas, en nuestros centros, y lo que hasta ahora era una situación excepcional se ha convertido en una situación común. Las respuestas educativas las respuestas educativas deben ser diferentes para atender realmente a la diversidad. Distintos niveles de escolarización, diferentes sistemas educativos, diversas pautas culturales, situaciones sociales y económicas precarias, modelos de familias diversas. Un montón de cosas a tener en cuenta. Todo el fenómeno migratorio supone una situación de ruptura y de dolor por esos alumnos que nos llegan a nuestros centros. Han dejado atrás un país, sus costumbres, sus amigos, han roto con todo. Esos alumnos necesitan mucha dedicación y, sobre todo, mucho afecto. Esta, yo creo que va a ser la herramienta más efectiva para romper las barreras culturales. Al pasar de ser una tierra de migrantes a pasar a ser una tierra de acogida, ha supuesto cambios en las aulas, como decía antes. Es justamente en la cultura, entendida como un conjunto de valores fundamentales de una determinada sociedad, donde debemos situar la multiculturalidad. Entender las claves de las diferentes culturas para poder hacer entender a los recién llegados las claves de la cultura que los acoge. Pero para ello debemos, perdonad, me parece que me he equivocado, debemos no obviar la procedencia de nuestros alumnos y la diversidad cultural que llevan con ellos, no obviar la realidad de donde deben desarrollarse. Los educadores debemos acercarnos a los alumnos recién llegados teniendo en cuenta su sentimiento de sufrimiento y de esperanza. Por eso debemos ayudarlos a poder ver los aspectos positivos y negativos tanto de su país de origen como de su país de acogida. Deben darse cuenta de los beneficios que tendrán de su nuevo entorno. Sabrán que tendrán dificultades, tendrán que hacer esfuerzos, pero todo ello se requiere y es necesario para incorporarse a una nueva cultura. El reto será situarlos y situarnos en condiciones desde el respeto a los derechos humanos, valorar las propias tradiciones y las de los otros, para avanzar hacia una sociedad solidaria, respetuosa y a la vez enriquecida en la diversidad. Los objetivos que tenemos por delante son cultivar actitudes multiculturales, mejorar el autoconcepto personal, cultural y académico de cada alumno, potenciar la convivencia y la cooperación, potenciar la igualdad de oportunidades. Delante de estas circunstancias, la escuela, como lugar de sociabilización y de transformación de valores y conocimientos, debe adaptarse y ofrecer un modelo de enseñanza basado en la diversidad y en la formación de una ciudadanía respetuosa con las distintas culturas.
Para poder hacer frente a todos estos retos, nacieron las aulas de acogida. Cuando acabé la carrera, empecé de maestra en un centro educativo en el barrio del Polvorín, donde había niños y niñas gitanos, donde la diversidad se vivía cada día. Allí, después de un tiempo, me di cuenta de que tenía que aprender más, que tenía que prepararme para afrontar el reto de educar en la diversidad. Al cabo de unos años, habiendo aprobado las oposiciones, me mandaron de nuevo a dar clases de carpintería y electricidad, que no tenía ni idea, a un aula taller, en un barrio de Ciudad Meridiana. Enseguida percibí que aquellos niños que no eran buenos ni en matemáticas ni en lengua, en cambio sobresalían en esa aula de habilidades manuales. Para ellos, estar allí, aquellas horas, les suponía un momento de tranquilidad. Hablaban de sus realidades, de su vida, comentaban sus situaciones, todas aquellas sus inquietudes, y era el momento de paz para ellos. Se creó un clima extraordinario de cooperación y para mí fue muy doloroso cuando al cabo de 3 años tuve que abandonarlos para ir a mi nuevo destino. Pasé 10 años, como decía antes a Rafa, dando clases de música en un centro en el barrio de La Verneda, llena de niños y niñas gitanos, de niños recién llegados, de gran diversidad de países. Estaba viendo de lleno la diversidad y la multiculturalidad. Empecé a tratar estos temas a través de lo que yo sabía hacer, que era la música, de mi asignatura, hablando de músicas y bailes de los otros países y sensibilizando a mis alumnos en disfrutar de lo desconocido. Pero la vida me tenía preparado otras sorpresas y otros retos. Empecé a compaginar mi trabajo de la escuela como de presentadora de televisión y desde esta nueva plataforma me convertí, sin buscarlo, claro, en icono de la diversidad y la multiculturalidad, en una persona de referencia a nivel en tema de adopción internacional. Y en esa misma época empecé también mi incursión en el mundo literario inmediatamente con cuentos y con relatos. Y me pareció que tenía un instrumento muy valioso en mi mano para poder transformar el mundo y la sociedad, mis libros. Quería, a través de mi propia experiencia, ayudar a otros niños a entender que la realidad podía ser distinta. Nadie de nosotros nacemos solidarios, nos enseñan. Nadie nacemos buenos, nos enseñan a portarnos bien. Lo mismo pasa con aprender de la diversidad. Teníamos que educar a los niños en la diversidad y la multiculturalidad. Durante años me centré en dar clases y charlas a niños, explicando cuentos que había escrito. Y después llegó el momento de involucrarme en un proyecto más grande, como fue el Foro de las Culturas, siendo la portavoz y la imagen. Cuando terminé, volví de lleno otra vez a la escuela. Pero esta vez con un nuevo reto, empezar un proyecto piloto en las aulas de acogida de distintos centros. Las aulas de acogida se acaban de crear para atender a los recién llegados con la finalidad de que se sintieran más bien acogidos, escuchados y valorados. Allí es donde se les daban las herramientas básicas para su proceso de aprendizaje, sin perder la referencia del aula corriente, claro. Era un espacio dentro del mismo centro con unas connotaciones. Intermedio, porque allí se preparaban los alumnos para participar en el aula clase. Abierto, porque no estaban allí todas las horas de la jornada lectiva, sino solo unas cuantas, y después participaban en otras clases como la tutoría o otras materias. Intensivo, ya que solo era una intervención rápida para prepararlos, para después volver a la aula clase, para que pudieran adquirir las competencias comunicativa y de algunos aprendizajes como la lengua y el entorno. Flexible, porque se adaptaba al proceso de cada alumno, empezando por una integración gradual al nivel del resto de la clase y permitiendo itinerarios formativos adaptados en función de los intereses y capacidades de cada alumno. Estando allí, me acordé de mi llegada a Barcelona, de cómo me sentía yo, igual que cada uno de sus alumnos. Estaban pasando por el mismo proceso que yo anteriormente había vivido. Me di cuenta de que el vínculo afectivo
es el más importante, como os decía antes, y prioritario. Aparte de tener en cuenta también de cómo hay que tratar a los alumnos. Con los alumnos los podíamos ayudar abriendo las puertas de la comunicación, escuchándolos más que hablando, ofreciéndoles ayuda siempre que lo necesitaban, hablando de sus experiencias de pérdida, de cambio, de sufrimiento. A las familias con las que nos veíamos cada día, tomando contacto con ellas para que se sintieran acogidas, dándoles muchas explicaciones de quién éramos, qué hacíamos y qué esperábamos de ellas. Debíamos recoger, a través de aquellas entrevistas que hacemos al principio, aquellos datos significativos que nos ayudarían a entender la singularidad y la realidad de cada alumno. A partir de este primer contacto, empezamos a establecer 3 momentos importantes en la práctica educativa: la preparación y la elaboración de las programaciones y la metodología a aplicar. Para que la metodología utilizada fuera eficaz, debíamos seguir los 5 principios. Globalización, que era que les presentábamos a los alumnos una realidad de una forma global. Interdisciplinariedad, se fomentaba en el trabajo entre diferentes profesionales. Actividad, se fomentaba el aprendizaje a partir de la propia actividad. Sociabilización, se fomentaba la cooperación y el trabajo en grupo. Conceptualización y funcionalidad, se aplicaban los aprendizajes en el entorno más cercano mediante actividades realizadas dentro y fuera del centro. Todo esto para hacer la preparación y la elaboración de la programación. Después venía el trabajo del tutor con el recién llegado. A la hora de actuar emocionalmente con el recién llegado, debíamos fijarnos en tratar a ellos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, siendo el máximo de empáticos y poniéndonos, como siempre, en su lugar. Las actuaciones del tutor dentro del aula de acogida podían ser como designar a un compañero que les ayudara en la integración, potenciar sus habilidades y competencias en la clase, hacer un seguimiento individual de cada uno de los alumnos, reflexionar en el aula de los progresos conseguidos por los alumnos, plantear estrategias que comportasen la colaboración entre los alumnos, dar a algún alumno de estos un cargo importante para que fuera relevante en la clase. Y en el tercer proceso llegamos a la evaluación de los alumnos de la práctica docente. Lo podemos hacer valorando el progreso de los alumnos, los conocimientos adquiridos, haciendo una evaluación continua donde se vieran reflejados todos los aspectos adquiridos. Pero más adelante me gustaría hablaros de la evaluación a través de los portafolios, que es esta nueva modalidad que me parece que es muy innovadora y muy bonita. Antes me gustaría hablaros de la teoría de las inteligencias múltiples, que creo que nos permite un aprendizaje más eficaz de los alumnos recién llegados, donde se puede incluir todos los aspectos emocionales para una mejor integración. Hacía tiempo que se abandonó la visión de la inteligencia de las personas como algo único y fácilmente medible mediante unas u otras técnicas. Los estudios y la observación revelaron que la inteligencia de las personas es la suma de varios componentes, lo conocido como inteligencias múltiples. Todos hemos oído casos de personas que no brillaron en su etapa de escolar, o que incluso fueron un fracaso, y de adultos han sido personas de éxito, exitosos empresarios, personas destacadas, políticos, profesionales de distintos ámbitos. Está claro que en algún punto del sistema se perdió y no se supo detectar las habilidades de estas personas, sus inteligencias fuertes, por llamarlo de alguna manera. Si nos focalizamos en la enseñanza en competencias, que además de enseñar conceptos, enseñe habilidades y actitudes, pondremos las herramientas para sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Fijaros que las competencias están entre
la lingüística, la lógica, matemática, la musical, la visual, espacial, la cinética corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Estas son las 8 inteligencias que queríamos destacar. Los seres humanos poseemos todas esas inteligencias, pero en distintos grados, en distintas medidas. Las inteligencias que poseemos en mayor grado definirán para qué valemos en esta vida, para qué tenemos un talento natural. Si miramos este cuadro, veremos que hay, mirando cada una de las inteligencias, las personas que han destacado en estas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, en la visual tenemos a Picasso, a lógica, a Newton, a Einstein. En el musical tenemos a Stevie Wonder, a Mozart. Cada uno tiene un personaje relevante. Fijaros que sus fortalezas, sus talentos, determinaran que se convirtieran en personas destacadas en aquello que hacían. Si, por ejemplo, Martin Luther King no hubiera poseído la inteligencia interpersonal muy poderosa, no le permitiría empatizar y conectar con los demás. No se hubiera convertido en uno de los líderes más importantes e influyentes del siglo XX y en una persona decisiva para entender la sociedad que hoy vivimos. Y esto con todos los personajes aquí puestos. Cualquier otra persona considerada muy inteligente usando los parámetros clásicos no hubiera sido capaz de hacer lo que él y muchas de esas personalidades hicieron. Debemos reflexionar acerca de cómo podemos detectar los talentos de las personas y sacar lo mejor de ellos. No solo el sistema educativo, sino en muchas empresas, están empezando a trabajar en esta línea. Por ejemplo, si tengo ante mí una persona con un talento especial para comunicarse con los demás, ¿debo calificarle como mal estudiante porque no posee ese mismo talento para las matemáticas? Si tengo ante mí un profesional con una gran capacidad de análisis, ¿debo penalizarle porque no sea un buen gestor de equipos? Sin duda, el reto que se nos presenta es grande, pero con las nuevas tecnologías y con estas nuevas tecnologías que después explicaré del portafolio, todo es posible. Os he traído un ejemplo de un portafolio de esta nueva herramienta que os quería presentar, que es que se puede usar muy bien en las aulas de acogida. Mediante una colección de información académica y personal, el portafolio nos documenta del proceso de aprendizaje y nos muestra las competencias desarrolladas al tiempo que el alumno aporta reflexiones personales sobre los trabajos académicos que ha ido realizando. Fijaros, esta es de un alumno del aula de acogida. En él aparecen pues, la introducción, se ve las actividades del primer trimestre, del segundo trimestre. Si vamos a ver, mira, aquí aparece el primer autorretrato de mi inteligencia, donde él cuenta como si la inteligencia más destacada es la naturalista y por eso le gustan los animales, las plantas y que por tanto por eso le gusta, digamos que él reconoce que su inteligencia donde destaca y por tanto es potencialmente bueno es la naturalista. Vemos que después se hace como un mapa mental donde él explica los ocios que tiene, donde cuenta cómo es que casi no lo veo, las aficiones que tiene, donde cuenta pues, cómo es su familia, cómo son sus padres, cómo ve su instituto. Hace como un mapa de todo su entorno mental y de todas las partes influyentes en su vida. Fijaros que, por ejemplo, en este caso tenían los objetivos que tenía por delante era aprender la lengua en catalán. Explica cómo ha aprendido pues, a los objetivos que tiene por delante es estos, conocer a mis nuevos compañeros, aprender a hacer trabajos en grupo, aceptar las diferencias de mis compañeros, reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y que tiene dos objetivos muy importantes, que es mejorar en la comprensión, mejorar en la expresión. Y al final de cada trimestre, después de haber hecho todo un trabajo, que en este caso era el buscar un tesoro, el invierno, pues explica la actividad que ha hecho y explica cómo, ¿no? Qué es lo que más le ha gustado y por qué, ¿no? Y después
él es muy consciente de lo que le ha costado y de lo que no le ha costado, de aquello de dónde ha tenido que hacer más esfuerzos y donde él se siente, digamos, más afortunado y en capacidades para tirar adelante, ¿no? Bueno. Estas reflexiones que se hacen a través de este mecanismo, el portafolio, le permiten tomar conciencia de los alumnos, de su conciencia de los aciertos, de las capacidades que ha desarrollado, de las dificultades y los retos que ha encontrado. En definitiva, lo que le ayudan es a conocerse mejor, a saber en qué destaca y en dónde encontrará sus mayores dificultades. Esta toma de conciencia de uno mismo aporta seguridad al alumno y le prepara para afrontar todos los problemas del futuro. A lo largo de estos años que han estado funcionando las aulas de acogida, se han desarrollado una infinidad de buenas prácticas. Yo sé que mañana tenéis buenas prácticas, vais a contar las experiencias que hacéis en vuestros centros. Yo he cogido unas cuantas para hacer así un poco de balance, sobre todo de experiencias en la aula de acogida. Por ejemplo, la primera es la aula de acogida que se va a hacer un programa de radio. Los alumnos del aula de acogida participan en este programa elaborando la escaleta, preparando los diálogos, preparando las entrevistas y de esta manera pues trabajan el lenguaje oral, el lenguaje escrito y sobre todo pasan a hacer una cosa que es perder el miedo, lanzarse, hablar y sobre todo saber poder comunicarse, ¿no? Que es una de las partes que digamos que siempre van un poquitín más flojos. Otra buena práctica que he encontrado y que pienso que estaba muy bien era el proyecto Todo un Mundo. Se sigue a una niña, por ahí risa, pero es rusa, perdonar. Se sigue a una niña rusa durante todo un año, a un instituto de Barcelona durante todo un curso, desde el momento en que llega al aula de acogida hasta que termina ese curso. En este vídeo se muestra, sus compañeros son los que los van grabando, se muestra pues toda su evolución, cómo va llegando a la clase, cómo se va integrando, cómo va aprendiendo, cómo va tomando conciencia de lo que tiene por delante, la realidad en la que vive. Y es maravilloso ver pues cómo al cabo de un año la evolución que ha hecho es bestial, ¿no? Es maravillosa. Otro de los programas de una buena práctica que se está llevando a cabo por Barcelona es esta que se llama De Nador a Vic. Es un proyecto en el que pretende ayudar a los recién llegados a compartir su proceso migratorio, ¿no? Y a adaptarse a su nueva ciudad de acogida, realizando un trabajo muy empático que han leído a partir de la experiencia vivida por Laila Kuruk, pues ella es que lo explica en su libro De Nador a Vic. Todos los demás lo leen, empatizan y aprenden de esta experiencia y van siendo conscientes de si han pasado por lo mismo o si su experiencia es distinta y van haciendo esto, ¿no? Este juego de empatía y de sentirse representados a través de esta historia. Me parece que hay otra. Otra buena experiencia llevada a cabo con niños más pequeños es un Madacontas, como un gran saco de cuentos, donde se hace una filmación, demuestra el trabajo con el recurso de los cuentos. Los alumnos de sexto explican con talleres y las posibilidades de los cuentos a estos niños más pequeños y lo trabajan dentro del aula de acogida. Otra experiencia muy bonita que también encontraba que era bonita era que el mercado solidario. Los niños del aula recogen todo de cosas, de objetos que han traído los maestros, los alumnos y hacen un mercadillo solidario y colaboran y son conscientes y son, digamos, que empiezan a ser empáticos con el mundo en el que viven, ¿no? Piensan que la escuela no es solo el mundo que ellos tienen, sino que tiene que abrirse para afuera y ser consciente y ser partícipe de la sociedad. También, como sabemos, la educación no es solo un reto, no es solo una tarea de las escuelas.
sino que los padres también forman parte de ella, están involucrados en ese proceso. Y buscaba buenas prácticas para explicar pues este paso, ¿no?, de involucramiento de los padres en el centro. He encontrado esta, que es un cuento como nexo de unión entre culturas, en una escuela que se realizó en Terrassa, donde en cada clase había como un par o tres de niños de diferentes culturas, magrebíes, senegaleses. La primera propuesta se hizo que las familias venían a contar los cuentos a los hijos, ¿no?, a la escuela. Primero hicieron un trabajo previo con el maestro, prepararon el cuento, las ilustraciones, después estudiaron el vocabulario, ¿no?, que ese vocabulario que tiene que hacer que un cuento enganche, ¿no?, que sea atractivo para los niños. El siguiente paso fue que lo contaron a los alumnos. Empezando también les iban explicando palabras, les iban enseñando palabras típicas del lugar del cuento para que se familiarizaran con el vocabulario de otros países. Y como esa primera experiencia funcionó bien, fue de éxito, una vez aprobada esta buena experiencia, lo que hicieron fue salir de la escuela e ir a contar ese cuento y estas historias a otras escuelas del barrio. Los objetivos eran claros, ¿no? Abrirse el barrio, conocer las familias de las escuelas, hacer intercambio de conocimientos, escuchar, aprender de las historias de otros países. Otro proyecto también donde los padres se ven involucrados es este que se llama Madres en Acción. Es una acción realizada en un colegio también de Terrassa, donde las madres pidieron asesoramiento. Durante el primer año se les dejó un espacio en el colegio donde ellas se reunían con la mediadora y expertos para hablar de temas que les interesaban, como la salud, los hábitos, la higiene. A medida que fueron pasando los cursos, el grado de implicación era cada vez más grande, decidieron aprender el catalán para poder tener esa comunicación más directa y establecer esos lazos con la familia y la escuela. Poquito a poco, las madres se fueron reuniendo y necesitaban de hablar de los hábitos, ¿no? Y las maestras hicieron como un taller de hábitos. Empezaron a hacer como 2 grupos, hicieron un roleplay, donde el tema importante eran las normas y los hábitos en casa. Fijaros que en la foto que sale es justamente en el momento que aprenden los hábitos de comer, ¿no? De cómo hay que estar sentado en la mesa, cómo hay que pedir las cosas, dar las gracias. Pero esto era fundamental porque las madres decían que si ellas no sabían cómo decir las palabras, si no sabían qué palabras había que el vocabulario, cómo podían después transmitirlo a sus hijos, ¿no? De esta manera tan sencilla, a través de un juego, de un roleplay, las madres fueron conscientes de que las normas son importantes y que a veces cuando el cumplimiento de una norma no siempre significa pues, que tienes un regalo, sino que a veces no hace falta que sea nada material, sino solo con que diga con una felicitación o con un beso ya basta, ¿no? Imaginaos si ha ido bien esta experiencia, que las madres han seguido trabajando y siguen adelante en esta formación, ¿no? Formándose en valores y en normas y en actitudes que después las traspasan, digamos, en casa y las viven y las pueden fomentar a sus hijos, ¿no? A partir de educar a nuestros hijos, de educar a nuestros alumnos, aparte, tenemos que vivir en una sociedad diversa y multicultural. Y creo que una de las cosas que nos vemos todos los educadores es que queremos que sean partícipes de la vida social, integrándolos en programas que se realizan en estas ciudades. Yo os voy a contar los que se hacen en mi ciudad, en Barcelona, porque son los que tengo más a mano, ¿no? Donde los niños y las niñas, a través con sus maestros, participan de estas acciones. Por un lado tenemos la Agenda 21 escolar. Es un proyecto pensado para facilitar la implicación de los centros educativos en el ambicioso proyecto de imaginarnos y construir el mundo mejor que queremos, sostenible y empezando por una cosa muy sencilla, empezando por la involucración en el entorno más inmediato.
Dentro de estas campañas, lo que hay, la que están este año en curso, hay distintos programas. Uno que es acerquémonos a los parques, hagamos que los envoltorios de nuestros bocadillos sean mucho más sostenibles, tengamos cuidado del planeta, tengamos cuidado de nuestro entorno. Otro de los proyectos que se están llevando de este acercamiento de las escuelas a la realidad, digamos, de la ciudad, son las audiencias públicas. Audiencias públicas para niños y niñas de la que se hacen en la ciudad, que es una forma de participación a través de los cuales los alumnos de sexto, de secundaria, de bachillerato, hacen propuestas a la administración municipal. De esta manera, la ciudad da voz a los jóvenes, a los que serán los futuros ciudadanos del futuro, y les permiten educar en la práctica de la participación y en dar su opinión. Se trata de establecer espacios de diálogo y de intercambio que ayuden a estos niños y a estas niñas a entender el presente y a hacer unas propuestas para el futuro. Otro proyecto que se está llevando a cabo y de lo que yo tengo más conocimiento, porque es donde yo trabajo, es el pregón de las fiestas de la Laia, ¿no? Aprovechando las fiestas de la ciudad, los alumnos de los centros trabajan diferentes temas relacionados con la ciudad, como la ciudad me acoge, la ciudad que atiende a todos, la ciudad multicultural, donde a través de ese pregón, este discurso de fiesta, los niños hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para preservar los derechos de los niños, a construir un modelo de ciudad más buena e inclusiva. Pensar que llegan un montón de textos y de cada uno lo que se hace normalmente es coger un trocito de cada uno de esos textos y juntarlo para hacer el pregón de los niños de Barcelona. Creo que ellos se sienten súper partícipes porque además se ven reflejados. Es lo que ellos quieren, que es lo que se dice en el pregón de Fiesta Mayor, y por tanto se sienten partícipes de la vida de la ciudad donde viven. Un proyecto que he encontrado que también me parece que no es de Barcelona, pero que me parecía muy significativo y que parece de esa implicación, ¿no?, de las escuelas en la ciudad, era un programa que se llama de mi escuela para mi ciudad, que se está realizando en Segovia desde 1998, con la ayuda del Ministerio de Educación, pero que ahora últimamente lo hace la ciudad sola, para crear una ciudad más amable, en que los niños y las niñas se sienten más a gusto, ¿no? Se creó también a raíz de esto un foro escolar donde los niños llevan sus conclusiones y elaboraron durante estos años un mapa emocional de su ciudad. Durante todos los años que llevan practicando y llevando a cabo esta actividad, lo que están trabajando es esta actitud positiva ante su ciudad, viendo la ciudad como un ecosistema, creando un laboratorio infantil, generando materiales educativos y de divulgación para ser más conscientes de que si nuestra ciudad es lo que tenemos es porque que sin nuestro esfuerzo la ciudad que tenemos no puede ser mejor, ¿no?, con nuestro esfuerzo y con nuestra ayuda. También los educadores en el ámbito, al menos los que conozco en Barcelona, participan de proyectos que después de salir de la realidad de la escuela abarcan la ciudad y abarcan el mundo, ¿no? El primero es el proyecto educativo de ciudad, que se defiende como una plataforma de participación y de trabajo que reúne a los agentes educativos y sociales. Y lo que hacen es una red educativa que elabora un diagnóstico y propone el compromiso ciudadano a la construcción de una ciudad educadora. Llevamos muchos años de trabajo y lo que últimamente se hacen 3 o 4 grupos de trabajo y este año uno de los temas que está ahí candente y donde tienen que trabajar se centra en la diversidad cultural y la inclusión social. Están buscando nuevas estrategias de gestión para acoger la diversidad en su sentido más amplio. Y otro proyecto, y el último que os presento, es la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En 2014, Barcelona acogerá el 13º Congreso
de ciudades educadoras. Pensar que este proyecto nació hace muchos años, que es crear una red de ciudades con el objetivo común, trabajar en proyectos y actividades para mejorar la vida de los habitantes. Es una plataforma para compartir experiencias, recursos, proyectos y que tiene la intención de poder influir en el proceso de decisiones que tomen el proceso de decisiones que gobiernos e instituciones internacionales pueden dar, ¿no? Las tomas de decisiones de estos. Algunas ciudades que componen la asociación se unen temáticamente para estudiar un tema o para compartir proyectos, y creo que es una buena práctica, ¿no?, de ciudad. Creo que he hecho una visión así un poco global, ¿no? Quería un poco explicar las buenas prácticas que llevan a la escuela, las buenas prácticas de los maestros, que los maestros hacen en las aulas de acogida. Quiero explicar un poco las buenas prácticas que se están llevando con los padres, las buenas prácticas que se están llevando en un entorno más grande que es la ciudad y las buenas prácticas que se están llevando en el mundo, ¿no? Pero para terminar, me gustaría decir las características de nosotros, de los educadores de nuestro tiempo. Somos inconformistas y motores de cambio. Los educadores, delante de situaciones difíciles, nos rebelamos y buscamos soluciones. Creemos a veces en imposibles e integran culturas. Muchas veces nos dicen que integrar las culturas, lo que queremos y por lo que luchamos todos y cada uno de nosotros, es un imposible. Pero los educadores no se rinden, sino que siguen luchando. Buscan el beneficio social. Los educadores buscamos en todo momento cómo cambiar la sociedad e integrar todo el mundo en la misma. Innovadores y con métodos nuevos métodos. Los educadores siempre buscamos nuevas tecnologías, nuevas metodologías, recursos e instrumentos para conseguir hacer realidad nuestro fin. Y por ello somos innovadores. Experimentan y tienen técnicas aplicadas. Cuando experimentamos, sabemos si una cosa funciona o no. Por eso los educadores buscamos nuevas técnicas, nuevas experiencias para hacer realidad nuestros objetivos. Creadores de sinergias, interactúan. Los educadores se reúnen para crear nuevos movimientos de pensamiento y de acción. Todos los profesionales relacionados con el mundo de la educación interactúan para buscar soluciones mucho más efectivas. Y, como no, comparten los éxitos. Compartimos las experiencias de éxito en distintos foros para que nuestros compañeros las puedan aplicar y consigan también, como no, el éxito. El reto que tenemos por delante es grande. Conseguir educar en la diversidad y en la multiculturalidad. Y sabemos que es complejo nuestra sociedad, tenemos escasos recursos, pero como somos innovadores lo podemos conseguir. Y como dijo un gran científico, como no sabía que era imposible, lo hice. Gracias. Si les parece bien, como contamos todavía con 20 minutos sobre el horario que teníamos previsto y como contamos con la presencia de Asha Miró, podemos abrir un turno abierto de preguntas para ella como protagonista de la diversidad cultural, en primer lugar como diversa cultural en nuestra sociedad y después como persona que da respuesta a la diversidad cultural. Asha, si te sientes más cómoda sentada aquí, creo que contamos con un micro inalámbrico en la sala, ¿es así? ¿Sí? Pues abrimos un turno abierto de preguntas. Tenemos 2 micros inalámbricos, mejor que uno entonces. Y todos aquellos que queráis formular una pregunta, por favor, levantad el brazo, se os acercará un micro y podéis formularla.
¿Alguien quiere romper el fuego? Sí, ahí tenemos una palabra pedida. Por favor, para formular vuestra pregunta, decid vuestro nombre y de qué comunidad autónoma venís. Me llamo Benjamín, vengo de Andalucía, de Málaga, y me ha encantado escucharla. Por lo que he oído, el espíritu y lo que parecen las buenas prácticas y la concreción de estas aulas de acogida se parecen bastante a lo que en Andalucía intentamos que sean las SATAN. Me ha encantado. O sea, todas las experiencias, lo que nos ha estado exponiendo son un ejemplo, y la semblanza del profesorado capaz de generar cambio también me ha encantado. Pero me ha preocupado leer en Twitter que mientras ocurría esto, alguien dice que sería una pena porque parece que ese tipo de aulas de acogida se quieren cerrar en Cataluña y en Baleares. No sé si es cierto o no. Entonces... Pues, perdona, pero yo no tenía ni idea, ¿eh? Pensar que yo empecé, bueno, con las aulas de acogida empecé, como decía, el 2004, justo cuando terminé el foro empecé con ello, y ahora yo llevo 7 años fuera del aula, pero justamente hablando con mis compañeros y mis compañeras de profesión me decían que todavía siguen, o sea, no sé si tienen un futuro, pero yo creo que sería una pérdida porque la verdad es que va muy bien. Y lo digo por experiencia propia porque ahora justamente yo tengo una hija que también es adoptada y también está pasando por el mismo proceso que yo, y las aulas de acogida son lo mejor que puede haber. Necesitan ese espacio de aprendizaje, tienen que tomar velocidad, ¿no?, para lanzarse directamente a lo que es el aula clase. Y si no tienen ese espacio, no tienen ese momento de prepararse, se sentirán frustrados, se sentirán que no llegan al ritmo de todo el grupo clase, se sentirán que no pueden, que nunca llegan a alcanzar lo que todo el demás, el grupo clase sigue, ¿no? Y creo que sería una pérdida para mí. Yo creo que lo que pasa que sí que una de las cosas que hay que vigilar siempre es, y esto está en manos del tutor, ¿no?, es que siempre hay un nexo de unión muy grande, o sea, que la aula de acogida no sea un grupo aparte, sino que sea un grupo que siempre hay este enlace de unión con la aula clase, ¿no? Hay que hacer las mismas actividades, alguna vez hay que compartir, por ejemplo, el piloto que yo hice en 2004 fue un cuento que lo hacíamos en la aula acogida y que también lo repetíamos en la aula clase. Y después todos juntos compartíamos la misma experiencia y eso era enriquecedor porque todos participaban, los que estaban aprendiendo y los que ya sabían. O sea que creo que es todo junto, yo creo que es necesario y si lo dejan de hacer es una gran pérdida. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, si me permitís, voy a realizar yo desde aquí, desde esta mesa. Asha, cuando llegaste a Barcelona, a que es ahora tu ciudad, ¿qué fue aquello que te provocó un mayor shock a entrar en contacto con una cultura, con una lengua y con una ciudad nuevas? La verdad es que todo. Bueno, suerte que yo ya venía un poco preparada, ¿eh? Piensa que cuando Madre Lina me dijo que yo tenía unos padres en Barcelona, bueno, yo conocí a mi hermana, o sea, yo conocí a mi hermana, la que adoptaron antes, la que es mi hermana adoptiva, a Fátima, cuando estaba yo en India, y me dijeron que esa niña se iba a Barcelona. Claro, yo pensé, bueno, si en Barcelona, esta niña se va a Barcelona, es que en Barcelona hay muchos padres que pueden adoptar. Por tanto, yo dije a Madre Lina, quiero unos padres de Barcelona. Y Madre Lina decía, pero esto es imposible, ¿qué me pides? ¿Ves cómo los imposibles son posibles? Y cuando al final me enseñó la foto de mis padres y vi ese rostro diferente al mío, blanco, y vestido de otra manera, les pregunté dónde iba, ¿no? Y me explicó pues, que el sitio donde iba era hacía frío, tenían otra cultura, tenían otro idioma, que todas las cosas eran distintas, ¿no? Pero es lo que decía antes, que solo el hecho, como había estado 1 año y medio esperando a unos padres, solo el hecho de llegar y de tenerlos hace que te dé esa fuerza, ¿no?, para ir a afrontar todas las cosas. ¿Qué me costó más? Yo creo que lo que más me costó de verdad fue la comida. De todo. No te ríes. Fue la comida y ponerme los zapatos. Porque en el colegio, mira, más o menos ya os he contado la primera experiencia, después ya fue todo una maravilla. Pero sobre todo, y otra cosa que
y esto también forma parte de la diversidad, ¿no? De la multiculturalidad, es que desde muy pequeña yo he tenido que contar cada día de dónde he venido, por qué soy así, por qué soy adoptada, por qué tengo este color que tengo, ¿no? Y en un principio te cuesta, y casi me acuerdo cuando éramos pequeños con mi hermana le decía, nos lo repartíamos, hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, nos lo íbamos repartiendo porque decía, es que esto no puede ser. Pero que ahora a los niños de hoy en día no les pasa, porque no tienen que dar tantas explicaciones, ¿no? Porque es normal. Pero yo creo que el hecho de haber hecho esto cada día nos ha hecho más fuertes, ¿no? Vivir en la diversidad, vivir en la diferencia, vivir lo que somos, diferentes, lo hemos vivido con naturalidad y sin demasiado trauma, ¿no? Pero creemos que es lo más bueno, ¿no? Y lo que me costó la comida, pensar que era tan distinta a la de la India. Y cuando yo, os voy a contar que cuando mi madre me llevó la primera vez en la carnicería, con ese aparador tan bonito, lleno de carne de todas partes, yo decía, mamá, que esto yo no quiero, no puedo comer esto, no había comido en mi vida carne. Y bueno, y había una foto en casa que es muy divertida que dice Aisha llorando porque carne le están dando, porque era un verdadero drama poder hacer eso, ¿no? La escuela, de verdad, el idioma, no tienes más remedio. ¿Sabes qué pasa? Que tenía tantas ganas de comunicarme, de explicar, que la gente me entendiera, que en 3 meses olvidé el idioma que yo sabía, el marathi, que es el que llevaba de pequeña, y aprendí el idioma de mi nuevo país. Y así pude expresarme, pude hablar. Es genial, esto es lo que necesitan, ¿no? O sea, yo creo que se hace un esfuerzo sobrehumano y todos los niños lo hacen para poder ser normales, poder hablar, para poder comunicarte y poder expresar lo que realmente quieres, ¿no? Tus miedos, lo que decíamos antes, ¿no? El sentimiento ese de dolor, de esperanza, todo. Y eso es genial. Siguiente pregunta, por favor. Ahí tenemos una petición y al fondo otra. Buenas tardes. Me llamo María Teresa Sanz. Soy directora del Colegio Público Alexandre Rosselló, de aquí de Palma, y quería comentarte algo sobre las aulas de acogida. Nosotros somos un centro que tenemos mucha diversidad cultural y de étnica, y hemos tenido aula de acogida hasta ahora. Pero este curso hemos decidido no tenerla, porque hay tal diversidad en las aulas que nos es imposible sacar unos cuantos. Como tú decías que hay 2 o 3 pares de alumnos. No, yo soy de educación infantil. Y en el aula de 3 años tenemos 14 nacionalidades diferentes y 7 alumnos que no conocen ninguno de los 2 idiomas de aquí. Hay otras culturas que conocen un idioma, y de etnia gitana, de etnia del poblado muy problemático de aquí de Baleares, de Palma, y nos ha ido bien por ahora, pero teniendo mucho apoyo de profesorado, no solo un profesor, sino 2 y 3 profesores en el aula de 3 años, con 25 alumnos, no es que sean pocos, de 3 años, y hasta ahora, este mes de noviembre, ha empezado la cosa a funcionar, porque el primer mes de septiembre fue un desastre. Todo el mundo lloraba, todo el mundo, bueno, un desastre. Nunca habíamos tenido tanto alumno diferente de tantos países y sin conocer idiomas. Sí es posible hacer esto de un aula de acogida dentro de una aula ordinaria con tanto alumnado, pero sí con un profesor o con 2. ¿Qué te parece? Hombre, cuanta más gente mejor, ¿no? Yo creo que es más ayuda. Sí, hombre, yo lo digo por el caso de los recortes que hay, por cosas de presupuesto y la crisis que hay. Lo hemos podido montar en el colegio porque, gracias a Dios, todavía somos uno de los colegios que tenemos mucho profesorado de apoyo. Y está muy implicado porque los profesores de pedagogía terapéutica y que tenemos de necesidades educativas, que también los hay, pues este año han decidido ponerse con el equipo de apoyo y hacer como maestro, no, tener unas horas de eso, pero otras horas, muchas horas de su horario, pues hacerlos como maestro de apoyo. Y hemos empezado por 3 años. Pero ¿ves cómo habéis encontrado la solución? Yo creo que una de las cosas que decía antes, ¿no? Los maestros somos tenaces.
y no dejaremos a ningún alumno sin que quede retrasado, ¿no? Que no podemos dejar a ningún alumno sin ser educado, ¿no? No, pero el esfuerzo es muy grande. El esfuerzo es muy grande, lo sé. No sé hasta cuánto aguantaremos. Bueno, yo os envío toda la fuerza, pero Pero lo veis viable, que esto se puede hacer en los otros cursos también. Que no sea solo 3 años, que en todos que se puede hacer el aula de acogida en el aula ordinaria. Hombre, se puede intentar, ¿no? Yo lo que decía antes, que tampoco no hay que hacer una aula acogida aparte, sino que también hay que tener... No, solo era unas horas a la semana. Pero, bueno, no sé, supongo que cada colegio tiene que buscar su metodología y buscar el instrumento para hacerlo, ¿no? Vosotros, bueno, ahora me has dicho que habéis pasado un mes mal, pero ya habéis superado ese primer bache y ahora estáis buscando soluciones. Yo creo que una de las características que tenemos los maestros es que siempre buscamos soluciones, que tenemos una tenacidad y ahí estamos. Hasta que no nos salen las cosas no paramos, ¿no? Hombre, yo creo que los maestros lo somos la mayoría por vocación y a mí me gusta, disfruto con los niños, poder enseñarles cosas diferentes, cosas nuevas que hay. Me refiero a los que tenemos de aquí, de Palma, que tienen una situación familiar bastante desagradable, que puedan ver que hay otras cosas fuera de su mundo. A mí tengo una satisfacción muy grande. Gracias. Bueno, os animo a seguir adelante. Sí, vale, gracias. Enhorabuena por la iniciativa que acabas de comentar y no porque se desarrolle en Palma. Siguiente pregunta, ahí al fondo, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso, vengo de Extremadura. Hola, Alfonso. Y más que la ponencia, que me ha gustado, lo que más me ha gustado ha sido ver un vivo ejemplo de una integración real en tu persona. O sea, eso es lo que más me ha gustado. Y ese es nuestro reto, y creo que el de todos los que estamos aquí. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta y me la contestaras desde tu propia experiencia, que es dentro de las aulas, llámalas de compensatoria, de integración, de acogida, ¿en qué opinión te merece el que esas aulas sea dedicación a tiempo total dentro del horario escolar, o casi total si hablamos de niños de primaria, o que esa dedicación sea solamente unas horas dentro del horario escolar, 1 hora, 2 diarias? O sea, ¿cuál te crees que podría ser más provechosa y más beneficiosa para la integración de los alumnos, no solo integración social, sino por supuesto curricular, que yo creo que las dos van muy asociadas? Alfonso, yo creo que lo que decía antes, ¿no? Tiene que ser un tiempo, un paréntesis, no puede ser toda la clase metida, digamos, todas las horas lectivas, sino que solo tiene que ser un paréntesis para acelerar la comprensión, la lectura, el conocimiento del entorno, para prepararlos para que cuando vuelvan a la clase con todos los demás estén fuertes, no se rindan cuando vean que tienen dificultades, que se vean que pueden llegar a conseguir lo mismo que los demás. Y por eso yo creo que unas cuantas horas está bien. Además, si no, sería hacer un gueto. ¿Para qué? ¿Separarlos? No. Sería hacer otra clase. No. O sea, hay que convivir con los demás. Y hacer unas cuantas horas está bien, pero el grupo clase tiene que convivir entre ellos, tienen que aprender a compartir todo. No es lo que decía antes, a respetarse, todos. Estos objetivos los tenemos todos, ¿no? Y no puede ser que solo sea cuidar un ratito, no puede ser, ¿no?, hacer dos grupos aparte, sino que tienen que convivir, tienen que sentir, se tienen que enfadar, se tienen que llegar a esto, ¿no? Tienen que compartir todo, porque si no, las diferencias cada vez se acentúan más y no llegaremos a ninguna parte, ¿no? Sí, la convivencia la doy por hecho, evidentemente. Por eso te hablo de primaria, no todas las horas, pero ¿en qué límite podríamos estar hablando? Te lo digo, yo mañana tengo una comunicación y bueno, pues vamos a hablar de esto. Entonces, ¿en qué tiempo diario, semanal podríamos estar? Yo creo que, bueno, en el caso que yo me acuerdo de hace tiempo ya, estaban como unas 4 horas a la semana, haciendo pues esto, conocimiento del entorno, bueno, conocimiento del entorno y catalán, lengua. Vale, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que está ahí a mi derecha. Hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Íñigo Alonso, vengo de La Rioja,
de un colegio de Logroño. Y bueno, también quería decir que me ha parecido una ponencia muy interesante porque creo yo que sí que está contada y vivida, ¿no? Y eso sí que me parece muy importante, que a veces hay palabras como muy técnicas y muy rimbombantes que no son ciertas, y yo creo que aquí he visto esa realidad. Y te quería preguntar si veías importante o si has experimentado con la entrada en el aula de familiares, voluntarios, gente de barrio, si es que el colegio está en una zona concreta, y si lo ves interesante, en positivo, esa entrada en el aula de gente que no es solo el maestro, sino que son otras personas. Gracias. Gracias. Pues yo no lo he experimentado porque justamente el proyecto que hicimos en el 2004, hace muchos años, era solo de unir esa aula acogida con el aula clase. Pero sé de maestras que están haciendo esto y habéis visto el caso de las mamás en acción, ¿no? Y son proyectos que funcionan, que va bien, porque es un poco, pues mira, podemos por la escuela esa que decías, ¿no? que necesitas ayuda, pues los padres son una buena ayuda. Son una forma de incorporarlos en la vida educativa, en incorporarlos en que formen parte. La escuela no es un ente aparte, sino forma parte de la vida. Y ellos llevan sus hijos ahí, pero deben seguir con la educación después, ¿no? Y si las madres o los padres pueden participar de esta vida educativa de lleno, estando allí, haciendo grupos, en catalán se llama racons, ¿no? En los grupos de trabajo de lengua, de matemáticas, pues es genial eso, ¿no? Y yo creo que es positivo y salimos ganando todos en este lado. Bien, siento decirles que, siendo escrupulosos con el tiempo, no hay tiempo para más preguntas. Simplemente quería decirles que mañana se nos abre un mundo de opciones enormes y excitantes, que son las experiencias que se llevan a cabo en todas las comunidades autónomas de este país para favorecer la diversidad cultural y la integración de esa diversidad cultural. Por tanto, si Palma les ha acogido con buen talante, esperemos que les siga acogiendo con buen talante Palma de Anuit. Disfruten de ella aquellos que puedan, pero recuerden que mañana estamos aquí para disfrutar de aquello que nos contarán nuestros compañeros de toda España.